dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Payaranita y Agenda Nacional. Bueno, pues tiene en fin, la complacencia de contar con la presencia de Daniel Paul Suazo, con quien vamos a conversar. Él es una persona que tiene un amplio conocimiento de la política en todos sus aspectos, sobre todo algunos muy delicados, por cierto. Pero en este momento yo quiero conversar con él sobre los preparativos para avanzar en lo que se supone que es la democracia dominicana. ¿Por qué? Porque se está haciendo mucha propaganda con relación a elecciones en el 2020. Y yo pregunté, ¿estamos preparados para elecciones? Esa es mi pregunta. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes a los amigos televidentes. Esa es la gran pregunta de todos. Pero yo que participo en foros con gente ecuánime, que por su calificación profesional no se permiten hacer el ridículo en este país. Todos estamos contestes con que con las actuales instancias y normativas que rigen el proceso electoral dominicano y avisorando una situación que puede tener ribetes muy delicados en las elecciones del 2020, no estamos en capacidad de llevar a buen puerto esa nave. De hecho, el actual presidente de la Junta Central Electoral, ya me he encontrado en 2 foros con él. El último fue donde estuvo Daniel Sobato, un experto argentino en temas electorales, que dijo que República Dominicana era el país con la más baja calificación del continente en términos de garantías electorales, porque carece de una legislación adecuada y las instituciones pues no tienen el instrumental necesario para controlar el proceso y garantizar su transparencia. Estamos hablando del evento electoral. Del evento electoral. Y yo estoy mirando más allá del evento electoral, bueno, así suponiendo que rebasamos, digamos, en forma positiva el evento y llegamos a dónde. Bueno, porque lo que sucede, hablábamos el otro día, sí, que hace mucho tiempo que se ha descuidado la formación ciudadana de las generaciones que van surgiendo y creciendo. Y yo estaba recordando que al firmarse el pacto educativo con mucha propaganda, dijo Milton Ray, no salgo de mi asombro al ver que en ninguna parte de ese pacto se menciona la formación de ciudadanos. Y yo decía que eso es como ir a la guerra sin tener un ejército. Nosotros vamos a construir democracia sin preparar a los ciudadanos para ejercer la democracia. Correcto. Bueno, eso también se tocó, se ha tocado en diferentes foros en República Dominicana. Primero, hay una primera línea. Supuestamente los partidos son los actores institucionales de la democracia. Por lo menos lo que corresponde a la difusión de ideas democráticas y propuestas para consolidar la democracia. Y segundo, el ciudadano. Pero ¿qué resulta? Que nosotros hemos obviado el proceso de construir ciudadanos para construir consumidores. Entonces el concepto de ciudadano se diluye frente a la concepción de que el ciudadano es un objeto de consumo o para el consumo, no es un sujeto de derechos y de obligaciones. Parece un poquito, qué sé yo, intrincada, sí, pero... Es interesante que haya tocado ese punto, porque el informe de Jacques Attali de 2008, que postula
para vender la idea, desde luego, las ventajas que tendría un mercado unificado de 21 millones de consumidores, para que el gran comercio, sobre todo, sobre todo importador, porque está desplazando a la empresa nacional y por tanto vamos dependiendo cada vez más de las de las importaciones. importaciones. Mirémonos en Venezuela, Sí, en el bueno, espejo de Venezuela, que no producen una lechuga. Por haberse recostado del petróleo cuando estaba en sus buenas. Eso es bueno. Pero definitivamente, si nosotros vamos por ese camino, que por cierto, creo que su preocupación es que repitamos el trayecto de Venezuela, Bueno, con todos sus actores ideológicos, que son los mismos que tenemos acá, pero y todos los factores también de perturbación, que también los tenemos acá. yo creo que si nosotros tomáramos un derrotero similar al de Venezuela, debido a la debilidad y lo poco difuso que están los términos intervinientes, lo de nosotros sería una caricatura comparado con lo de Venezuela. Así como lo escucha. ¿Por qué? Porque la sociedad venezolana siempre ha tenido claro dos cosas. Primero, Venezuela se ha debatido entre dos sectores en pugna que llegaron a acordar distribuirse el botín con aquella visión del régimen de la conchupancia que usted debe recordar, que eso viene desde cuando Caldera. Tú te quitas y yo me pongo, yo chupo y chupamos todos. Pero eso siempre estuvo marcado por una línea divisoria. Pero ¿qué sucedió a través del tiempo? Que esos dos bloques hegemónicos de la sociedad venezolana no se dieron cuenta que había un sector que estaba surgiendo sin ningún tipo de orientación política y que se podía prestar para un proyecto funesto para la nación venezolana. Proyecto que es el que se apoyó desde esos sectores populares tradicionalmente excluidos, que no eran tomados en cuenta, que vivían en los cerritos y que cuando se presenta el fenómeno Chávez fueron los que consolidaron el régimen chavista. Y donde aún hoy en día encuentra en gran medida Maduro un fuerte respaldo de ese sector de clase. Yo le voy a relatar esto, no sé si lo he hecho antes, de una experiencia de un viaje que hicimos el entonces secretario de Industria y Comercio, Marcano, y yo a Venezuela, cuando yo era presidente de la refinería. Sí. Y después que terminamos nuestra ronda de visitas y entrevistas, nos íbamos para el aeropuerto, pero no llegó el carro de la embajada y nos fuimos en un taxi. Y en el camino nos pusimos a conversar con el chofer y le preguntamos cómo está la situación. Y entonces él dijo, bueno, los copellanos nos han convencido de que los adecos son unos ladrones y los adecos nos han convencido de que los copellanos son unos ladrones. De modo que aquí lo que necesitamos es una mano dura. Y lo dejó ahí. Poco tiempo después surgió el golpe de Chávez. Uh-huh. Y Chávez, bueno, fracasó el golpe y Chávez fue arrestado. Él se hizo responsable de todo. Uh-huh. Y fue a prisión. Y yo que recordaba las expresiones del chofer, que digo, ese estamento del país está pidiendo una mano dura y mire dónde está. Yo creo que Chávez va a salir de esa cárcel presidente de Venezuela. Y así fue. Sí. ¿Por qué? Porque estaba apoyándose abajo. Claro. Es una necesidad que todo el mundo sentía, que ya no servían para nada ni los adecos ni los copellanos.
Y ahí vino lo de conchupancia, Claro. que nosotros lo hemos sustituido aquí por gobierno compartido, Sí. que compartimos Y el famoso consenso. lo mismo. El consenso es todos tomamos lo que nos parece y somos felices. Pero este proceso, y yo lo he venido exponiendo consecuentemente, en República Dominicana, al igual que en Venezuela, tiene trayectorias similares. En República Dominicana, al igual que en Venezuela, las élites tradicionales se sienten en un espacio de confort que le parece formidable porque le proporciona poder económico, poder político, impunidad. Le favorece que los sectores que trillan el mismo derrotero de ellos son sectores que provienen del crimen organizado y tienen una gran facilidad para penetrar las instancias públicas en vista de que ambos persiguen un solo objetivo y es enriquecimiento. O sea, eso está bastante claro. ¿Y qué sucede en República Dominicana? Que esas élites no se han percatado de que un sistema político se desarrolla sobre un entramado de relaciones de poder. Ustedes, la gente que trabaja en construcción, saben lo que es un entramado. Las relaciones de poder son vectores, son fuerzas que se entretejen y sobre ese entramado de relaciones de poder es que se erige el sistema político dominicano. ¿Qué está sucediendo, arquitecto? Que las relaciones de poder que se derivan en ese sistema han llegado a un momento en que no permiten que el sistema político se pueda seguir reproduciendo. ¿Usted sabe por qué? Porque ha agotado todos los términos posibles de la legitimidad. Pero mire, perdone que lo interrumpa. Sí. Usted no diría que tanto en la experiencia venezolana como en la dominicana hay una especie de entramado internacional que se va montando y que plantea una serie de premisas que en el caso venezolano, que lo encabezó Chávez, yo digo que él encontró a Bolívar mientras estuvo preso. O sea, entretenido leyendo, salió con las ideas de una unidad latinoamericana que le dio entonces una jerarquía internacional. Claro. Que él utilizó entonces, apoyándose en el petróleo, para vender la idea de una unificación que era una magnífica idea que no era suya, era de Bolívar. Claro, él la tomó prestada. Ahora, ¿a dónde fue a parar todo eso? Bueno, pues que lo que podía ser de primera intención una relación generosa y en términos éticos muy limpia, devino en algo muy corrompido. Es decir, los arreglos petroleros, como lo vimos ya en el caso dominicano, que terminamos entregando el control de la refinería dominicana de petróleo, que es un monopolio y que de acuerdo con la Constitución debe estar en manos del Estado. Ahí se violó la Constitución de la República. Bueno, lo que pasa es que ya la refinería es un remedio del pasado, ya que hay un sector privado que tiene mayor capacidad que la refinería para suplir el mercado nacional y tiene tanto poder acumulado ese sector privado que el ministro de Hacienda dijo se están embolsillando 3.000 millones de pesos al año por sobrevaluación en el transporte. Y aquí nadie, ninguna instancia institucional de este país
ni siquiera la Procuraduría General de la República ha llamado a esos individuos a declarar sobre el ilícito penal que ellos han estado practicando desde el año 2005. Según informaciones cruzadas ya por especialistas, sindicalistas del transporte, toda una serie de personas que viven la cotidianidad de esa situación, dicen que no son 3.000 millones anuales, que son 11.000 millones de pesos anuales. Y que un padre de la patria, ex ministro de Industria y Comercio, hijo de un amigo nuestro, fue quien emitió la resolución para que esa estafa se cometiera contra el Estado dominicano y el consumidor dominicano, que es a quien se le sacan de sus bolsillos esos 11.000 millones de pesos al venderle cada galón de combustible. Sí. Pero mire una cosa. Entonces, escúchame, y podemos hablar de un Estado en esas condiciones. Bueno, pero precisamente iba a tocar eso porque nosotros entramos a una etapa en donde había una comisión que se llamaba la CREP. Y la CREP. La Comisión de Reforma de la Empresa Pública, que no era más que el desmantelamiento del Estado dominicano. Es decir, nosotros nos quedamos sin Estado. Y entonces había una especie de compartimientos estancos del sector privado en una modalidad que ahora ya se ha hecho como un cliché de los proyectos público-privados. Y son iniciativas público-privadas. Y de cada vez que yo oigo eso, yo me imagino ver el cocinado. Usted habla de los fideicomisos de la corrupción con la participación de los actores de la política, que son los partidos políticos, y los empresarios que se benefician de esa podredumbre, sobre todo cuando hay gente que es una especialidad, ¿no? En la función de cabildero. Hemos visto cómo hay un cabildero que se ha hecho famoso, ¿no? Porque él vino trabajando todos los gobiernos y en todos los gobiernos es transversal. De alguna manera él manejaba algún negocio lucrativo para él y para algunos funcionarios también. Pero, arquitecto, ¿cuál es la disyuntiva que podemos plantearnos los ciudadanos de a pie, a los que pagamos impuestos, los que muchas veces hasta tenemos que cerrar las empresas porque los niveles contributivos no permiten la subsistencia de ellas? Y lo que es más, ya que hay profesionales que han prácticamente ido abandonando su ejercicio profesional porque les sale más barato no trabajar que trabajar por las cargas fiscales, no tienen la capacidad. Cuando usted le dice a una persona que ejerce una profesión liberal, págame el anticipo, pero ¿cómo te voy a pagar lo que no me ha entrado? Sí, o lo que no sé si me va a entrar. Y lo que no sé si me va a entrar, porque aquí el que da crédito sabe que el retorno no siempre es 100%. Sí. Entonces, con esa situación, ¿usted cree que aquí ahora mismo podemos estar tomando en cuenta al liderazgo político y empresarial nacional como actores para una posible salida de esta gran trampa en que vivimos los dominicanos? Yo digo con convicción que necesitamos una modificación de la Constitución de la República para establecer nuevas reglas para que podamos construir una democracia. Estoy contento. Con esa Constitución definitivamente nosotros estamos atrapados sin salida. La trampa está en los contrapesos. ¿Cómo se constituyen los contrapesos? Es uno de los grandes problemas que tenemos en esa Constitución. Son los contrapesos que no existen, ¿no? Que no existen. Bueno, definitivamente nosotros hemos estado subsidiando todo
sobre todo el proceso de corrupción. Yo estaba tocando el caso concreto del PRD por un instituto que hay de Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez. Que se supone que estaban enseñando a los estudiantes a desarrollar una capacidad crítica. Y digo yo, los están enseñando con Peña Gómez, que era un miembro del Diálogo Interamericano, lo cual lo hacía un agente extranjero. Y esa es la visión crítica que le están enseñando a la juventud dominicana. El hombre del 2+2. Bueno. Pero bueno, seguimos conversando, porque yo creo que estas conversaciones, de alguna manera, contribuimos a educar al pueblo dominicano en que tenemos que prepararnos para esa modificación de Constitución y tenemos que ir haciendo apuntes ya adelantados de las cuestiones fundamentales que vamos a necesitar cambiar para que podamos arrancar hacia el puerto de la democracia. Bueno, así es. Les habló la Paula Espaillananita. Hasta luego.